Filosofía literaria de John Milton, escritor que nació en 1608 y murió en 1674. Fue ante todo literato, pero también puede ser considerado pensador filosófico, por la profundidad intelectual, teológica y política de su obra. No fue filósofo en el sentido académico o sistemático, como Descartes o Spinoza, pero su pensamiento filosófico está presente de forma poderosa en sus escritos literarios, especialmente en su poesía y en sus tratados políticos y religiosos. Milton es un gran literato y lo es principalmente porque es reconocido como uno de los más grandes poetas en lengua inglesa, especialmente si pensamos en su obra maestra, El paraíso perdido, que es un poema épico que reinterpreta la caída de Adán y Eva y a la vez es una meditación profunda sobre el libre albedrío, la obediencia, la rebelión, el mal y la justicia divina. Además, también escribió otras obras que en realidad también exploran temas teológicos y morales a través del lenguaje poético y dramático. Y también hay que señalar que su estilo está profundamente influido por la Biblia, la literatura clásica y el humanismo renacentista. La riqueza simbólica y la estructura épica lo colocan en la tradición de Homero, Virgilio y Dante. Y además de esto, hay que indicar que Milton, como pensador filosófico, pues tiene una labor importante, porque aunque no escribió tratados filosóficos en sentido estricto, su obra contiene una visión del mundo, de la política, la ética y la libertad, que puede calificarse de filosófica, sobre todo desde una perspectiva teológico-política. Fue un defensor del libre albedrío. En El paraíso perdido, por ejemplo, Satanás proclama: «Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo», expresión de una voluntad radical que problematiza la libertad y la responsabilidad. No hay que olvidar tampoco sus ideas sobre la libertad y el gobierno. En tratados como Areopagítica, Milton defendió con vehemencia la libertad de prensa y la libertad de conciencia. Y también en otros escritos justificó incluso el regicidio, afirmando que el poder legítimo proviene del pueblo. En cuanto a su teología y racionalismo, en De Doctrina Cristiana, obra descubierta póstumamente, expone una teología cristiana personalista, racionalista, que incluso se desmarca de dogmas ortodoxos. Por ejemplo, parece tener una visión no trinitaria y además, pues todo esto supone, si se puede considerar a Milton como literato filósofo. Yo creo que las dos cosas, aunque es cierto que no fue filósofo sistemático ni fundó una escuela, pero su literatura es profundamente filosófica. Su obra se sitúa en una confluencia rara. Es un poeta teológico, un político republicano y un pensador moral. Por tanto, su lugar está en la tradición de autores como Dante, Shakespeare o Goethe, cuya literatura tiene un alcance filosófico sin perder su naturaleza artística. En resumen, se puede afirmar que John Milton fue principalmente un literato, eso es indudable, pero su obra encarna también un pensamiento filosófico poderoso y articulado, especialmente en los terrenos de la libertad, la moral, la teología y también la política. En este aspecto se puede decir que se pueden realizar también comparaciones con otros pensadores, con otros literatos, y en este sentido su obra permite pues este tipo de interpretaciones. De hecho, aunque él escribió en el siglo XVII, pues podemos decir que Milton influyó en otros literatos posteriores a él, también en los coetáneos, y en ese sentido también se puede hablar de las dimensiones teológicas y morales de sus escritos, de sus libros. En ese aspecto se puede insistir en que como poeta era una especie de teólogo laico y fue un artífice de la lengua inglesa, Milton, y representa una de las cumbres más altas en las que la literatura se funde con la filosofía sin dejar de ser arte y sin convertirse jamás en simple especulación abstracta. Su poesía, en especial en El paraíso perdido, se yergue como una construcción monumental donde las preguntas más radicales sobre la existencia, el mal, la libertad, la autoridad y el destino humano se encarnan en imágenes poéticas de fuerza mítica y en una retórica realmente sublime. Milton no fue un filósofo en sentido estricto, no sistematizó su pensamiento en tratados analíticos ni elaboró categorías conceptuales propias al estilo cartesiano, escolástico o kantiano,
pero su filosofía es literaria, lo que significa que se expresa a través de metáforas, estructuras dramáticas, personajes simbólicos, tensiones teológicas y estructuras épicas. Pero esta forma de expresión no le resta profundidad, al contrario, dota a sus ideas de una resonancia emocional, sentimental si se quiere y estética, que las convierte en vivencias más que en teorías. En él la palabra poética es la encarnación o la realización de un pensamiento moral y metafísico que busca conmover la conciencia y el ánimo del lector. La base filosófica de su obra está fuertemente anclada en tres grandes ejes: la teología cristiana, el humanismo renacentista y el republicanismo político, pero sería insuficiente describir a Milton desde estas coordenadas sin atender a su particular interpretación del cristianismo. Es un planteamiento racionalista, libre, herético en ocasiones de la política, lo que él plantea, y radicalmente popular y antimonárquico. Y en cuanto al ser humano, la entiende como criatura caída, pero dotada de dignidad racional. Su proyecto literario es, en definitiva, el de un poeta, profeta, alguien que cree que la poesía no es simple ornamento, sino un instrumento para revelar, insisto, la verdad y para conmover las almas hacia el bien. En cuanto a la teología del libre albedrío que él propone, pues es una parte central de su obra, y en este sentido pues se puede decir que Milton está convencido de que el ser humano ha sido dotado por Dios de libre albedrío y que esta libertad es el fundamento de su dignidad, su tragedia a la vez y su posibilidad de redención. Esta idea tan poderosa como peligrosa lo llevó a enfrentarse tanto al calvinismo como al dogma eclesiástico, desarrollando una teología personalista, muchas veces próxima al arrianismo y al racionalismo. En El paraíso perdido, por ejemplo, la caída de Adán y Eva no es una catástrofe absurda, sino un acto libre, incluso noble, en su error. La narración insiste en que ni Dios ni Satanás obligan a los humanos, son ellos quienes eligen. Adán es advertido por el arcángel Rafael sobre los peligros de la desobediencia y Eva es tentada con sutileza por la serpiente, pero ambos actos son voluntarios, no mecánicos. Esto convierte a la caída en una tragedia moral, no en una simple consecuencia de un destino impuesto. Y además el mismo Satanás es, en su orgullo, un ejemplo del poder del libre albedrío. Su célebre afirmación, mejor reinar en el infierno que servir en el cielo, es a la vez una proclamación de libertad radical y un error existencial. Para Milton, la libertad sin razón ni obediencia conduce al caos, pero sin libertad no puede haber amor ni virtud. Es esta tensión la que estructura todo el poema y toda su teología. La libertad es el mayor don divino, pero también el más peligroso. Milton rechaza por ello la predestinación calvinista. En alguna de sus obras, por ejemplo de Doctrina Cristiana, escribe que Dios ofrece la gracia a todos, pero no la impone. El alma humana, por tanto, debe responder libremente. Este énfasis lo convierte en un teólogo cercano al arminianismo, aunque su independencia intelectual hace que sus ideas no se ajusten plenamente a ninguna escuela. Y, por otra parte, también hay que decir que el Dios de Milton no es un tirano absoluto ni un motor inmóvil, aristotélico tampoco, sino un ser justo que otorga libertad real y exige responsabilidad moral. Esta concepción impregna su literatura. Los personajes se definen no por su destino, sino por sus elecciones. Incluso los ángeles y los demonios son agentes morales, no simples símbolos. Su drama es el drama de la libertad, la obediencia, la rebelión y también la redención. En cuanto a su filosofía política, hay que hablar de república, razón y profetismo. John Milton vivió en uno de los periodos más convulsos, más difíciles de la historia inglesa: la Guerra Civil, la ejecución de Carlos I, la República de Cromwell y la posterior restauración monárquica. Su pensamiento político se forja al calor de estos acontecimientos y su obra se convierte en un ejemplo apasionado de filosofía republicana militante. Para Milton, la política no es un juego de equilibrios ni un arte cortesano, sino una cuestión de justicia moral y de gobierno
de los libres, de los ciudadanos libres, de los sujetos libres. Y esto aparece en sus escritos. Ya en 1649 Milton justifica el regicidio bajo una tesis audaz. Los reyes no gobiernan por derecho divino, según él, sino por delegación del pueblo. Si traicionan ese mandato, pueden y deben ser depuestos. Esta idea hunde sus raíces en el derecho natural, en la Biblia leída sin intermediarios y en la razón moral. Su republicanismo no es maquiavélico ni pragmático, sino idealista y radical. El poder político debe estar sometido a la razón y al bien general, al bien común. En Areopagítica, de 1644, en esta obra, Milton defiende la libertad de expresión como pilar de la verdad. La censura previa, afirma, impide el libre examen y convierte la verdad en un dogma. Solo el debate abierto permite que la razón humana crezca. Este texto, hoy considerado un clásico de la teoría liberal, es también un manifiesto teológico. Si Dios ha creado al hombre libre, impedirle pensar y expresarse es una forma de impiedad. Una idea muy brillante también. La libertad para Milton no es solo un derecho político, es también una condición del alma humana. Un pueblo que no sabe ejercer su libertad se convierte en esclavo voluntario. Por eso, su proyecto político es inseparable de su proyecto educativo y religioso: formar ciudadanos libres, conscientes y racionales, capaces de vivir sin reyes y sin obispos. Es un pensamiento profundamente, podemos decir, protestante, pero también profundamente clásico. Su ideal es el ciudadano romano, virtuoso y austero, no el súbdito medieval. Y en este sentido, pues esta filosofía política se prolonga en su obra poética. El mismo Satanás puede ser leído como una caricatura de la tiranía. Su deseo de poder absoluto lo convierte en esclavo de su orgullo. Adán, en cambio, acepta el castigo divino con humildad y esperanza, y esa obediencia voluntaria lo redime. La República de los ángeles fieles es un modelo moral. No hay coerción, sino amor ordenado. Y desde estos planteamientos se puede hablar de una estética sublime y de una forma épica y una misión espiritual en la obra de Milton. Él aspiraba a escribir un poema que rivalizara con los grandes de la antigüedad. Podemos pensar en Homero, Virgilio, Dante, pero su ambición no era solo artística, estética. Quería crear una obra que elevara el alma humana, que educara a su pueblo y que sirviera como instrumento de revelación. En la tradición profética del Antiguo Testamento, por ejemplo, el poeta no es un artista decorativo, sino un intérprete de la voluntad divina. Por eso el estilo de Milton es sublime, grandioso, solemne, lleno de hipérbatos, invocaciones, ritmos majestuosos y una imaginería cósmica realmente grandiosa. Esta forma no es casual, responde a una concepción del arte como expresión del orden divino. La belleza no es solo un placer estético, sino una manifestación del logos. Es el eco del orden perdido, la nostalgia del paraíso, el testimonio de que aún es posible redimirse. Su poesía, por tanto, no busca entretener, sino transformar. Por eso exige del lector un esfuerzo. No es accesible ni complaciente tampoco. Está escrita para la mente elevada, como él mismo decía. Y además de todo esto, la forma épica le permite representar el conflicto espiritual como una especie de guerra cósmica. Los ángeles caen, los demonios conspiran, el universo tiembla, pero el verdadero campo de batalla está en el alma humana. La caída de Adán no es solo un evento mítico, que también, sino una metáfora del drama cotidiano de cada conciencia. La épica se convierte de esta forma en psicología espiritual y el lenguaje heroico es una herramienta para revelar lo invisible. Esta concepción estética se opone al arte barroco de la Contrarreforma, centrado en el exceso, la teatralidad y la autoridad. Milton propone una estética austera, iluminada por la razón y guiada por la verdad. Su poesía es ascética en su propósito, busca purificar el alma, no halagarla. Y de este modo se puede hablar de una antropología en su obra, en relación con la dignidad racional y la caída. Milton ve al ser humano como una criatura caída, pero no como una ruina irreparable. La caída de Adán y Eva no destruye la dignidad humana, sino que la revela, la manifiesta en su fragilidad. Para él, el ser humano es una síntesis de libertad, razón y deseo. Su drama
es el conflicto entre la obediencia amorosa y el orgullo rebelde. Y en este sentido, en El paraíso perdido, Adán es un personaje noble, dotado de razón y afecto. Su amor por Eva lo lleva a pecar, pero lo hace conscientemente. No es engañado, sino movido por la compasión. Eva a su vez es curiosa, racional, tentada por la promesa del conocimiento. Milton no la reduce a una figura pasiva, sino que la dota de agencia moral. Su error es intelectual y emocional, no mecánico. De esta manera se puede ver que la antropología miltoniana es por tanto racionalista y personalista. No cree en la corrupción total del alma, como el calvinismo más duro, sino en la posibilidad de elevación mediante el conocimiento, el arrepentimiento y la obediencia razonada. La razón, para Milton, es el don más alto del alma, y el conocimiento, si es guiado por la fe, es camino de redención también. Por eso Milton insiste en la necesidad de la educación. La formación intelectual y moral del pueblo es condición para la libertad política y espiritual. En sus tratados propone un modelo educativo exigente centrado en las artes liberales, la teología, la ética y la retórica. El ciudadano libre debe ser también un filósofo en sentido práctico, alguien que conoce el bien y lo busca. Y de esta manera, pues se puede decir que su legado es realmente muy valioso. Milton es en muchos aspectos un precursor de la modernidad. Su énfasis en la libertad individual, su rechazo de la autoridad impuesta, su racionalismo teológico y su republicanismo político lo sitúan como un puente entre la Reforma protestante, el Renacimiento humanista y la Ilustración naciente. Pero su modernidad es singular, está atravesada por una fe ardiente, por una concepción trágica del mundo y por una espiritualidad profundamente bíblica. Como se puede observar, su visión de Dios, por ejemplo, es menos antropomórfica que la tradicional. En De Doctrina Cristiana presenta una imagen más abstracta, más lógica. Su cristología se aparta del dogma trinitario y se aproxima al unitarismo. Esto le valió la acusación de hereje y su obra teológica fue ocultada durante siglos. Pero lejos de diluir su cristianismo, esta herejía lo fortalece, porque Milton busca un cristianismo razonado, no impuesto. Y en este sentido, sus planteamientos son actuales. El legado de Milton es inmenso. Su influencia llega a Blake, Shelley, Coleridge y más tarde a Borges y Eliot. Blake lo llama el verdadero poeta del diablo sin saberlo. Shelley lo ve como un espíritu rebelde. Eliot lo considera un poeta difícil pero magistral. En todos los casos se reconoce que su obra es más que poesía, es una visión del mundo. Y esto es lo que le hace también grande. En resumen, la filosofía literaria de John Milton es una conjunción admirable de teología, moral, política y estética. Su obra articula una visión integral del ser humano como criatura libre, caída pero redimible. Su Dios es justo y su universo es moral. Su poesía es en última instancia una invitación a elegir el bien con libertad, a pensar con dignidad y a amar con justicia. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.